Amén, que el Señor nos bendiga. Damos inicio Señor, a este amén, servicio bendito Dios. en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Y lo vamos a hacer dando las glorias al Señor. Amén. Gloria a Dios, Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Y que el Señor nos ayude, ¿cierto?, en este servicio de día martes. El Señor le bendiga a usted, Sí, el Señor Señor, bendiga amén. a cada uno de nuestros hermanos que nos Amén. está viendo, entendiendo y sabiendo, ¿cierto?, que en este pequeño y humilde servicio Dios va a estar con Amén. fe. Así que vamos a pedirle al Señor, orar al Señor por este servicio, y también vamos a pedirle al Señor por su palabra, para que Él nos dirija con su palabra. Amén. Así que le Señor. invito a que oremos al Señor. Padre del cielo, vamos delante de tu presencia, Señor, Amén. comenzando este servicio, Dios mío, en tu nombre, Padre amado, porque Sí, sabemos, Señor, Señor, que eres lo más bueno, bendito Rey. Señor, que hay en esta tierra, lo mejor que nos ha pasado. Has cambiado Amén. nuestro lamento en baile, Señor, nuestra vida, Padre Santo, Sí, la has Señor. cambiado y transformado. Amén. Y en esta hora te queremos, Señor, agradecer por ello. Pedirte, Señor, que este servicio de honra a tu nombre sea también intercedido por ti, Señor. Seas tú, Padre, dirigiéndolo, seas tú, Dios del cielo, tocando los Amén. corazones de cada uno de Amén. mis hermanos. Seas tú atrayendo, Sí, Señor, a Dios nuestra bendito. hermandad a ver este video, Señor. Que el que necesita también pueda verlo, Señor amado. Amén. Te pedimos en esta hora, Señor amado, que pongas tu unción sobre este servicio, que pongas tu Amén, unción Señor. sobre nuestros hermanos, que Sí. pongas, Señor, tu Espíritu Así Santo sea, en este bendito humilde Rey. servidor que está en este lugar. Amén. Que nada merezco, Señor, que soy malo, Señor del cielo, pero que tu misericordia, Padre Santo, puede, Señor, usarme, Dios mío. Amén. En esta hora clamamos para que dirija este servicio, para que tu Espíritu Santo me utilice en tu palabra, para que seas tú Amén. revelando tu palabra, Señor. Te pedimos, Dios del cielo, que cuando termine, Señor, este servicio, no estemos igual, sino que estemos con otro pensamiento, Señor, con otro Sí, Señor, sentir en amén. nuestro corazón. Padre, Que que así si sea, llegamos bendito angustiados Rey. nos vayamos felices, que si nos hemos llegado con aflicción, Señor, nos vayamos con paz en el corazón. Amén. Amado Dios, tú eres grande, Señor. Te damos las gracias por esto y en tu nombre, Señor, lo hacemos y te damos las gracias y todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Y aunque no alabemos al Señor, quizás con una alabanza puede usted alabarlo en su hogar también. Como nos encontramos en el trabajo, por eso también intentamos como no ser causa de tropiezo, ¿cierto? Por eso no cantamos, no traemos un instrumento, aunque pudiésemos hacerlo, pero creo que es importante también ser prudente en este aspecto. Así Amén. que Sí, Señor. vamos a leer la palabra del Señor. Le invito a abrir la palabra en el libro de Números. En el libro de Números, que es el cuarto libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico y después viene el libro de Números. Libro de Números, vamos a abrirlo en el capítulo 13. Libro de Números en el capítulo 13. Y vamos a leer desde el verso 17 hasta donde el Señor nos confirme. La palabra del Señor en el libro de Números, en el capítulo 13, desde el verso 17 hasta donde el Señor nos confirme. Y si usted la ha encontrado, le daremos lectura en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Dice la palabra del Señor. Los envió, pues, Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte, y observar la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala? ¿Y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas? ¿Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril? Si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto.
Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó a aquel lugar el valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo: subamos luego, y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Amén. Que el Señor bendiga esta su palabra. Amén. El libro de Números es un libro muy poco quizás leído. Es uno de los 5 libros que tiene la ley de Moisés. Cuando se habla de la ley de Moisés, o se habla de los mandamientos, o se habla de los escritos de Moisés, se está hablando de los 5 primeros libros de Génesis a Deuteronomio, y entre ellos está el libro de Números. El libro de Números es llamado libro de Números porque en este libro Dios manda a tomar censo al pueblo de Israel. Por eso se llama libro de Números. Cuando nosotros vemos a Israel, en sus primeros momentos, en sus inicios, después, cierto, de que Abraham tiene a Isaac, Isaac tiene a Jacob, y Jacob, de sus 12 hijos, que eran las 12 tribus de Israel, los hermanos venden a José, cierto, entre los hijos de Jacob, venden a José, y José llega, cierto, a la prisión. Después, cierto, es como el gobernador de Egipto, el segundo a cargo después de Faraón, ¿cierto? Amén. Resulta que pasa un proceso muy grande Israel en el pueblo de Egipto, el que ya lo conocemos, una historia muy conocida, ¿cierto? Y al salir ellos de Egipto, Dios utiliza a Moisés, y cuando llega el libro de Éxodo, la salida de Egipto, que eso significa Éxodo, salida, Dios utiliza a Moisés, ¿cierto? Y cuando salen de Egipto, cruzan el Mar Rojo, Egipto ya libre, ¿cierto?, de la persecución de los egipcios, llega un momento en que Israel va y recibe los mandamientos de Dios a través de Moisés en el monte Sinaí. Entre ellos está el libro de Éxodo en parte, que reciben en los últimos capítulos del Éxodo las instrucciones para armar el tabernáculo de reunión donde Dios iba a habitar, y también armar el arca del pacto, de la alianza. Pero resulta que cuando nosotros llegamos al libro de Números, ya vemos algo un poco más allá de eso. Antes de Números está el libro de Levíticos, que también son leyes que Dios dio, pero para los levitas en su mayoría, pero también para los israelitas. Son los mandamientos de Dios. Pero en el libro de Números ocurre un poco más de historia quizás que en el libro de Levítico. Porque en el libro de Números, además de Dios tomar el censo a Israel, ¿cierto?, y decirle a Moisés que tome el censo de Israel, el Señor utiliza a Moisés porque ya iban llegando a la tierra prometida, ya habían recibido los mandamientos de Dios, ya estaban como gubernamentalmente armados, ya tenían, cierto, su primera junta nacional de gobierno, por decirlo de una forma, ya tenían, cierto, sus reglas, cierto, sus leyes, ya las tenían de alguna manera escritas. Dios ya había establecido el gobierno de Israel. Y cuando llega el momento en que ellos van a entrar a la tierra prometida, llega un momento que en el capítulo 13, cuando nosotros comenzamos a verlo, envía a Moisés
a hombres Amén. a inspeccionar la tierra prometida. Fueron enviados bastantes, de cada tribu de Israel fueron enviados hombres para que fueran a inspeccionar la tierra prometida. Y entre ellos habían dos personajes que son muy destacados, que nosotros conocemos. Uno, cierto, era Caleb y el otro era Oseas, que es más conocido como Josué. Cuando nosotros vemos esta historia, nos damos cuenta que Moisés manda a los espías para reconocer el territorio que Dios les había dado. Recordemos que estas promesas desde Abraham en adelante, Dios le dijo: te voy a hacer una nación, te voy a dar la tierra de Canaán. Esta es la tierra, ¿cierto?, en donde va a habitar tu generación, donde va a habitar tu pueblo, Dios le dice a Abraham. Y llegó el momento en que estas promesas llegaron a Israel, en que estas promesas ya estaban frente a sus ojos. La tierra de Israel, la tierra de Canaán estaba frente a los ojos de Israel. Por lo tanto, va Moisés y envía a estos hombres, a estos espías, a poder reconocer la tierra de Israel, la tierra de Canaán. Y cuando son enviados, como Dios lo había prometido, era una tierra muy bendecida. Amén. Una tierra donde fluía leche y miel. Sí, Señor. Una tierra donde ellos podían, ¿cierto?, abastecerse. Donde el Amén, Señor amén, multiplicaba, Señor. ¿cierto?, el fruto de la tierra. Donde el Señor traía la lluvia en su tiempo y la tierra daba su producto, ¿cierto? Era un buen lugar para poder sembrar, para poder tener agricultura, para poder criar caballos, ¿cierto?, criar ovejas, criar ganado. Amén, Era un lugar que Dios amén, tenía bendecido. Señor. Pero había algo que era importante en ese lugar. Y era la gente que estaba habitando ahí. Trajeron muestras estos espías, ¿cierto? Que de alguna manera, ¿cierto?, eran los que fueron a inspeccionar la tierra. Estos dos espías, uno de cada tribu, fueron y trajeron, ¿cierto?, lo más lindo de la tierra para mostrárselo a Moisés. Moisés, es hermosa la tierra. La tierra tiene gran producto. Pero hay un problema, le dijeron a Moisés. Y el problema es que hay gigantes en la tierra. Están los hijos de Anac, que es considerado una raza de gigantes, que tenía en total 24 dedos, 12 dedos, ¿cierto?, en las manos y 12 en los pies. Que eran gigantes, eran razas de gigantes en donde al mirar ellos los gigantes, vinieron a Moisés, ¿cierto?, y le dijeron: este es el problema. Es un gran problema. Es un gran problema porque está interfiriendo en lo que Dios nos quiere dar. Hermano querido, no sé si usted está analizando esta palabra con su vida propia, pero si no lo está haciendo, ahora le voy a invitar a que lo hagamos. Amén. Porque Señor, nosotros tenemos Dios, muchas amado, promesas de Rey. Dios. Tenemos muchas promesas de Dios. Pero ¿sabe lo que pasa a veces? A veces es nuestra propia vista que nos impide recibir las promesas de Dios. Nosotros acá tenemos hombres que miraron los gigantes y no quisieron ir a la tierra. De hecho, cuando usted lee el capítulo 14, mire lo que dice el verso 1. Dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Verso 2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y le dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Que Dios nos ayude. Amén. Amén, Señor. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo tenía una promesa de Dios. Y la promesa era que esa tierra iba a ser para ellos. El problema es que cuando vieron estos gigantes, fueron intimidados por los gigantes. El problema es que cuando vieron a esta gente, fueron intimidados por esta gente. ¿Y sabe qué pasó con el pueblo de Israel? Ya no estaba mirando la promesa de Dios cumplirse. Lo que ellos estaban mirando era el problema que tenían enfrente. El día de hoy, nosotros tenemos un tema muy conocido con el terreno de la iglesia. Amén.
tenemos a nuestra vista gigantes enfrente. A nuestra vista. Es una tierra, cierto, linda porque está el templo en ese lugar. Pero hay un puro problema. Que nuestros ojos están viendo gigantes. Amén. Y Sí, no Señor. estamos viendo las promesas de Dios a ese lugar. Bendito es tu nombre, Señor. ¿Quién se equivocó? Si el día de hoy estamos, cierto, en otra circunstancia quizás, pregunto yo, ¿quién se equivocó? ¿Fue Dios quien se equivocó al decirnos, cierto, sobre el terreno? ¿O quizás fuimos nosotros los desobedientes Amén. y que quizás Amén, no nos Señor. arrepentimos? Así es, Iglesia, bendito Rey. esto es para solamente meditar. No es para llamar, cierto, la atención de la iglesia de la Rayán, porque como dijo nuestro pastor, hay alguien que lo haga. Estamos hablando de la palabra del Señor. Estamos hablando de la palabra del Señor. Cómo Amén, la sí, palabra de Dios tiene que hacer efecto en nuestra vida. Cómo nosotros cuando vemos problemas y gigantes, nosotros tendemos a decir, Señor, esto no es así. Hay una palabra hermosa en el libro de Malaquías que estuvimos viendo en el último servicio familiar que tuvimos, en donde el Señor nos hacía entender que en Malaquías el pueblo todo el rato, ¿cierto?, le criticaba al Señor y le decía, Señor, ¿cuándo hicimos esto? Señor, ¿cuándo fue esto? Nosotros, Señor, no, nunca. Pero la verdad es que nosotros criticamos muchas veces las cosas de Dios y en vez de preguntarnos, Señor, ¿cómo vas a llevar a cabo tu promesa? Decimos, Señor, tú no vas a llevar a cabo tu promesa. Que Dios nos ayude. Amén. Estas promesas no solo va para la iglesia, ¿cierto?, con el asunto del terreno. Aquí hay promesas personales. Dios a usted le ha prometido muchas cosas. Pongámonos en el ejemplo más común, ¿cierto?, que es la paz de Dios. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no doy la paz del mundo ni como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, sino que el Señor dice, mi paz. Pregunto yo, ¿tiene paz en su corazón en este momento? Amén. ¿Tenemos paz en nuestro corazón? Amén. Gloria al Señor. Señor porque aquí nuestro hermano tiene paz en su corazón. Pero ahora analicemos nuestra vida personal. ¿Cuánto sabemos que quizás no tenemos paz en nuestro corazón y estamos muy preocupados porque vemos problemas delante de nosotros en medio de las promesas que Dios tiene para nosotros? ¿Qué pasó con la promesa del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Nos vemos llenos del Espíritu Santo? Cuando hay una discusión, ¿somos capaces de utilizar el Espíritu Santo y controlarnos, ¿cierto?, en la situación o perdemos nuestro control? Los dones espirituales, la armadura del Espíritu Santo que nos enseña Pablo, son cosas que como hijos de Dios deberíamos tener. Pero a veces nuestros gigantes, ¿cierto?, están enfrente de nosotros, pero ¿sabe cuál es la diferencia de estos espías a David? Que David tuvo el gigante enfrente y David no dijo, no voy a ir a la guerra. David dijo, tú vienes a mí con piedra y lanza, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Y venció. Amén. Iglesia, Señor. el día de hoy es la misma Señor, situación. bendito Dios. La misma situación. Porque hay un secreto para poder vencer. No es que nosotros veamos a los gigantes y retrocedamos, sino que Dios cumple su promesa cuando nosotros vamos a seguir las promesas de Dios. Abraham nunca perdió de foco que Dios le tenía una promesa. Quizás se apresuró, ¿cierto?, al tener relaciones con la sierva de Sara, que era Agar. Pero él siempre tuvo en su mente que Dios le había prometido algo. Se equivocó en el medio, a lo mejor se apuró, pero su promesa y su fe estaban siempre en que Dios lo iba a cumplir. Iglesia de la Rayán, hermanos que nos escuchan, tenemos promesas en nuestra vida que el Señor va a cumplir, que el Amén. Señor quiere cumplir, Amén, pero a veces Señor. nosotros somos piedra de tropiezo para esto. Así Leyendo es, el libro de bendito Ezequiel Rey. en el capítulo 37 o 38, si es que mal no recuerdo, capítulo 38, Sea usted perdonado. Dios le dijo al pueblo a través de Ezequiel, le dijo, Perdónanos por misericordia, si tú Dios bendito. hablas al pueblo, el pueblo va a poder arrepentirse. Si el bueno, el que es bueno, se va al mal,
dice el Señor, yo no voy a cumplir ninguna de las promesas. O de alguna forma le dice el Señor, yo no te voy a contar lo bueno que hiciste. El Señor le estaba diciendo, si tú eres un hombre justo y te devuelves y te vuelves malo y te vuelves a la impiedad, el Señor le dice, yo no voy a contar lo bueno que hiciste porque te va a ser contado por injusticia, por impiedad. Y Dios le dice al malo, si tú eres malo y por la predicación tuya, Ezequiel, ese malo se convierte en una persona buena, justa, el Señor le dice, a ese hombre no le va a ser contado su pecado. Hermano querido, el día de hoy sucede casi lo mismo con los cristianos. Si usted es malo y ha estado cometiendo errores como yo el día de hoy he estado cometiendo errores y en mi vida he cometido errores, el Señor nos está diciendo algo, vuélvete a mí y no te voy a contar tus errores, Sí, van a ser lavados con el Espíritu Santo, con la sangre de Cristo y vas a ser una persona nueva, Señor. limpia. Gloria a Dios. Gloria ¿Cómo a nos Dios. hacía ver el Gloria a Señor? Dios para El Señor siempre. nos hacía ver que Bendito el es tu cuerpo, nombre, Señor. y esto en los servicios familiares, el cuerpo Gracias, Señor. se puede lavar con jabón, Gracias, se puede Padre. lavar con productos en la ducha, pero el alma no se puede lavar con productos de esta tierra. Y dábamos, ¿cierto? Y entendíamos el ejemplo. Qué triste es ir por la calle y no poder quitar la mirada de una mujer. Bendito es tu nombre. Qué Señor. triste es ver algo encima de una mesa o ver dinero y qué triste estar tentado a robárselo. Que el Señor nos ayude. Porque es nuestro estado espiritual. Lo único Amén, que lava amén, nuestra Señor. alma es la sangre de Cristo. Amén. Y para esas promesas nosotros tenemos que ver más allá del gigante. Más allá de los que están ahí estorbando a la vista. Tenemos que ver la promesa de Dios. Tenemos que ver la vida eterna que Dios nos prometió. Amén. Amén. Sí, Señor. Que Dios nos ayude. Amén. Le voy a invitar Gracias, Señor. a que veamos el libro de Hebreos en el capítulo 11. Libro de Hebreos, capítulo 11. En el verso 32 en adelante. Porque hay muchas cosas que vamos a lograr, pero solamente las vamos a lograr de una sola forma. Y esto es lo que vamos a ver. El escritor de Hebreos estaba hablando en el capítulo 11 de la fe. ¿Se acuerda de ese verso que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve? Amén. Estaba hablando de la fe. Da muchos ejemplos el escritor. Da ejemplos de Abraham, da ejemplos de Isaac, da ejemplos de Jacob, da ejemplos de Rahab la ramera, da ejemplos de Gedeón, de personas muy conocidas como por ejemplo Moisés, ¿cierto? Habla la historia de fe de estos personajes. Y mire lo que concluye el escritor de Hebreo en el verso 32. Dice, ¿y qué más digo? De todos los que he hablado de la fe, dice, ¿y qué más digo? Porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Mire lo que dice el verso 33. Que por fe conquistaron reinos, lo que el pueblo de Israel no podía hacer, porque no quería ir a ese lugar. No querían ir porque habían gigantes. Dice que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. ¿Por qué nosotros no estamos alcanzando promesas hoy día? No le podemos echar la culpa a Dios. No podemos decir porque ahora estos tiempos son distintos a los tiempos de antes, porque no es así. Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por los siglos. Y el Señor dice, estas señales, estas promesas, estas bendiciones, todas estas cosas de sanidades, los dones espirituales, dice, estas señales seguirán a los que creen. Sin límite de tiempo, no está diciendo por el tiempo de ahora, está diciendo por los que creen. ¿Y usted cree en el Señor y en las promesas de Dios? Amén. Amén. Sí, Señor. Por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. ¿Cuántos Daniel habrán aquí ahora? Los gigantes están en la tierra.
Los leones están a la orilla. Pero ¿sabe que faltan Daniel? Faltan personajes llamados Daniel en nuestra iglesia. Tengo que ser un Daniel. No porque me enfrente a leones, tengo que ser un Daniel, porque cierto debo confiar tanto en las promesas de Dios que aún estando en el peor problema lleno de leones, saber que Dios me va a defender en ese momento. Amén. Sí, Señor. Por fe lo hicieron, por fe alcanzaron promesas, por fe taparon bocas de leones, verso 34, por fe apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. ¿Cuántos débiles hay ahora que nos están sacando fuerzas? Que Dios nos ayude, Dios quiere sacar fuerzas de nuestra debilidad. ¿Se acuerda la historia en donde nos contaba Pablo en el segundo libro de Corintios? Si no me equivoco, el capítulo 12, en donde Pablo decía: 3 veces he rogado al Señor que quite un problema que tengo, pero el Señor me ha dicho que te baste mi gracia, o bástate mi gracia, que te sea suficiente mi regalo, el regalo de la vida eterna y lo que yo te doy. Pablo le decía a Dios: porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. ¿Cuál era la debilidad de Israel? Los gigantes. ¿Habrá alguno de los que nos esté viendo que tenga una debilidad económica? ¿Sabe cómo puede perfeccionarse eso? Ayúdenos, Señor. Dependiendo de Dios, de su promesa, que dice que no va a faltar el pan sobre la mesa del justo. Así se cumplen las promesas de Dios. Que Dios nos ayude. Amén. Sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Sabe lo que estaba pasando aquí en el libro de Números capítulo 13? El pueblo, los 2 espías, estaban retrocediendo. No querían ir y el pueblo se lamentó y el pueblo lloró y el pueblo, cierto, no quería ir porque habían gigantes que estaban estorbando el paso. ¿Sabe de qué se agradó Dios? Usted lo sabe, cierto, mejor que yo, diría. Que hubieron 2 personas que entraron a la tierra prometida. Y esas 2 personas, una muy conocida que era Josué. ¿Y sabe quién era el otro? Caleb. Pregunto, ¿por qué estos personajes entraron a la tierra prometida? ¿Y todos los demás murieron? Moisés, un gran hombre de Dios. Moisés tampoco entró a la tierra prometida. ¿Pero por qué Josué y Caleb entraron a la tierra prometida? Veamos lo que nos dice la palabra del Señor. Verso 30 del capítulo 13 de Números, verso 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. ¡Shh! Y mire lo que dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, de esta tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Gloria al Señor para siempre. Dios. Habían 10 de los espías que estaban diciendo: Amén. no, Amén. no subamos porque hay gigantes, hay hombres grandes que nos van a destruir. Es tierra que traga a sus moradores. Pero Caleb dijo: subamos pronto porque es Dios quien nos está guiando. Iglesia, el Señor tiene que guiar nuestra vida. Amén. Ya Amén, nos prometió Señor. las cosas del Señor. Yo no lo he hecho Gracias, caso a un bendito Dios Rey. mentiroso. No he creído en un Dios mentiroso. He creído en un Dios que cuando dice algo, se cumple. Amén. Dijo Dios: sea la luz, y fue la Gloria luz al porque Señor. lo que Él dice se cumple. Gloria al Señor. Pero no nos queremos creer a las promesas de Dios. Preferimos ver con nuestros ojos lo que oculta lo de Dios. Y nos caemos porque no nos afirmamos en Dios. Pero Caleb tenía fe y confianza en que Dios lo iba a llevar, en que Dios lo iba a destruir a todos los gigantes de esa tierra. Porque por la fe, dice el libro de Hebreos 11:2, por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Sabe por qué tenemos mal testimonio? Porque no tenemos la fe que deberíamos tener. Sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera, pero ¿cuántos tenemos una certeza de que Dios lo que nos prometió lo va a cumplir?
La convicción de lo que no se ve. Pero ¿cuántos tenemos convicción de que lo que yo no veo lo voy a obtener? Dice la palabra que estamos en el mundo, pero no pertenecemos a él. Pero ¿cuántos estamos cada día en el mundo más que en el Espíritu? Nos levantamos dependiendo del mundo. Queremos quedarnos en el mundo. Pero que Dios nos ayude a no amar al mundo ni las cosas que en él hay. Porque el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero usted y yo, ciudadanos del cielo, debemos comprender que nuestra fe es la que nos ayuda. Amén. Es creer a las promesas de Dios, pase lo que Sí, pase. Señor. Pase lo que pase, pase lo que pase. ¿Le tenemos miedo a la pobreza? Yo le tendría más miedo a que el Señor se aleje de mí. ¿Le tengo miedo a quedar sin un hogar? ¿Tengo miedo a quedar sin un trabajo? Más miedo debería tener de no orar al salir de la casa en la mañana, porque si voy sin Dios me va a ir mal. Pero si voy con Dios, Amén, ¿en qué amén, me va a ir Señor. mal? Si voy con Dios, ¿en dónde me va a ir mal? Porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, no algunas, no pocas. Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, comillas, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sabe cuál es el propósito de Dios? Que confiamos en Él de todo nuestro corazón. Ama a tu Dios con toda tu mente, todo tu corazón, porque mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Salmo 118, verso 8. Que Dios nos ayude. Amén. Tuvimos a un pueblo que vagó 40 años por no confiar en las promesas de Dios. No vaguemos nosotros. No vaguemos en las bendiciones que Dios nos tiene. A veces nosotros tenemos una bendición al alcance de nuestra mano, pero como somos de tan corta vista espiritual y vemos con nuestra mente carnal lo que estorba, no lo obtenemos porque no lo confiamos en el Señor. ¿Y por qué tenemos poca fe? Como Jesús le dijo a sus discípulos, hombres de poca fe. En vez de decir la parte positiva, Señor, vamos a hacer esto, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Ellos decían, no, esto no se puede hacer, que es muy distinto. Y la pregunta que hace el Señor en el libro de Lucas, en el capítulo 18, si mal no recuerdo, o si lo recuerdo bien, quiero decir, que el Señor Jesús dijo, cuando venga otra vez, ¿hallaré fe en la tierra? ¿Se acuerda de las palabras de Josué cuando en el capítulo 1, ¿cierto? De Josué, que entraron a la tierra prometida, iban entrando y Dios le da un mensaje, ¿cierto? A Josué le dijo, esfuérzate y sé valiente. ¿Sabe lo que dijo Josué después de que pasó esto? Josué se dirigió a todo el pueblo de Israel y le dijo, yo no sé a ustedes, pueblo de Israel. No tengo idea de lo que van a hacer ustedes, pero yo, mi casa, vamos a servir a Jehová, al Señor. Porque la fe de Josué estaba puesta en Dios. Amén. Amén. Lo mismo podríamos decir ahora. Gloria al Señor. Jesús dijo, hallaré fe en la tierra. ¿Sabe qué siento en mi corazón? Siento que aunque nadie en esta tierra le crea a Dios, aunque todo el mundo pierda la fe, yo quiero seguir confiando en mi Dios. Porque Él me rescató, Él me libertó, me salvó de mí mismo. Amén. Amén. Me salvó de mí mismo, como dice Pablo en Romanos. Lo que no quiero hacer, eso hago, mi maldad. Pero el Espíritu Santo nos libró de nuestra maldad. El Espíritu Santo nos sanó, nos Amén. libertó. Y ahora el Sí, día de hoy Señor. no tenemos espíritu, ¿cierto?, de otra cosa que sino de dominio Gloria a propio. Dios. Dominio propio Gloria en a nuestra Dios. vida. Gloria a Dios para Pero siempre. ¿por qué estamos viendo los gigantes de la tierra? ¿Por qué no vemos las promesas de Dios? ¿Sabe por qué se salvó Rahab, la ramera? Una ramera, una mujer que estaba haciendo todo lo contrario a lo que Dios quería. Estaba vendiendo su cuerpo. Una prostituta. Ramera, un término un poco más suave, ¿cierto? Pero tomémosle el sentido importante. Una prostituta. ¿Cómo puede una prostituta agradar a Dios?
¿Sabe cómo una prostituta puede agradar a Dios? Por fe. Cuando llegaron, cierto, los espías a Jericó, Rahab, la ramera, la prostituta, se encontró con estos hombres, y cuando venían a buscar a estos hombres, la Rahab escondió a estos hombres en el tejado. ¿Sabe por qué los escondió? Porque Rahab sabía y entendía y tenía fe y confianza en que Dios le había entregado, cierto, Jericó al pueblo de Israel. Como esta mujer confiaba y creía en Dios, le tuvo temor a Dios. Y ella pidió ser libertada de ese pueblo y ella y su familia se salvó. Adivine Amén. qué pasó ahora. Amén, Señor. ¿Sabe lo que pasó? Esta mujer aparece en Mateo 1. ¿Y por qué aparece una ramera en Mateo 1? Porque Dios por su fe la bendijo siendo, cierto, parte de la estirpe de Jesucristo. Dios utilizó a Rahab para tener descendencia y que de esa misma descendencia viniera Jesucristo. De una ramera. Amén. Gloria al Señor. ¿Sabe lo que tenía esta mujer? Gloria al Fe. Señor. A veces nos creemos cristianos. A veces me creo muy cristiano. A veces creo yo que por llevar mi guitarra, llevar mi biblita, ¿cierto? Tener quizás una Biblia un poco más sofisticada, entre comillas. Que porque puedo predicar o porque quizás soy oficial, que el Señor me reprenda si tengo esos pensamientos. Pero ¿sabe algo? Si llega un borrachito y tiene más fe que yo, Dios lo va a utilizar grandemente ese borrachito. Y yo que me puse altivo, el Señor me va a mirar de lejos. Así es, Señor. Amén. ¿Sabe qué quiere el Señor? Que usted y yo le creamos. Creámosle al Señor, creámosle a sus promesas. Qué cosas maravillosas nos decía el Señor este domingo, ¿cierto? A través de nuestro pastor. Cómo Dios lo utilizaba para hablarnos a nosotros. La pregunta es, ¿lo creemos? ¿Creemos lo que el Señor nos dijo a través de nuestro pastor? Porque hablará nuestro pastor. Pero la voz espiritual sale de Dios. Amén. Sí, Señor. Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Dijo, subamos luego, tomemos posesión de ella. Qué lindo es tener esta fe. Qué lindo es tener esta fe, hermano querido. Mire lo que pasa ahora desde el capítulo 14, libro de Números, capítulo 14, desde el verso 4. Mire cómo suceden las cosas, porque vimos a Caleb. Miremos ahora. Decían el uno al otro de Israel, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Pensamiento del pueblo. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. 8. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Esa es fe. Esa es fe. ¿Sabe lo que estamos haciendo hoy día? Buscando alternativas para llegar a la tierra que Dios nos tiene prometida. Queremos buscar aquí, ¿cierto? Alternativas, ¿cierto? Queremos buscar por acá alternativas, ¿cierto? La pregunta es, ¿cuándo vamos a dejar de buscar nuestras alternativas? ¿Cuándo vamos a soltar todo lo que tenemos amarrado al corazón y nos vamos a fiar en Jehová de todo nuestro corazón? Mi porción es Jehová. ¿Cuándo nos vamos a fiar de Jehová de todo nuestro corazón? Nos cuesta. Pero ¿sabe qué quiere el Señor? Que lo hagamos. Porque por esa fe, amén, se nos acaba de cortar, pero seguimos en la palabra del Señor, ¿cierto? Pero Amén, amén, Señor. por la fe Dios. se callaron, ¿cierto? Cerraron la boca a los leones. Por la fe se conquistaron tierras. La pregunta es, ¿qué vamos a conquistar nosotros desde ahora en adelante? ¿Vamos a conquistar tierras? ¿Vamos a conquistar reinos? ¿Vamos a vencer los problemas que hay en nuestra familia, en nuestra vida?
Vamos a vencer porque confiamos realmente en el Señor. Toda la Biblia habla de una sola cosa, de Cristo el Señor. Pero también toda la Biblia habla de una cosa, y es de la fe del creyente que el cristiano tiene que tener en Dios. Toda la Biblia está cimentada sobre el creer en Dios, el creerle a Dios, el confiar en Dios, el tener fe en Dios. Y así alcanzaron buen testimonio los antiguos. Así. Ahora es, ¿qué testimonio va a tener la iglesia de La Rayán frente a los problemas que se nos presentan? Que el Señor nos ayude y el Señor nos bendiga y el Señor bendiga esta palabra. Amén. Vamos a Amén, orar al Señor. Señor y le vamos a pedir a nuestro hermano Hernán Villaseca que nos guíe y nos lleve en esta oración. Amén. Buenas noches, buenas tardes, queridos hermanos. Sin duda el Señor nos ha hablado y nos viene hablando bastante ratito, que estemos preparados para su segunda venida, ¿cierto? Amén. ¿Y cómo nos estamos preparando? En su fe, en esta fe que Él puso en nosotros. Así es, Señor. Que el Señor nos ayude, Amén. que el Señor nos bendiga. Sí, Padre amado. Hermosa palabra en la que nos está probando el Señor nuestra fe. Amén. Ayúdanos. Esta fe que Él puso en nosotros cuando nos sacó del mundo. Sí, mi Dios. Comenzó a trabajarnos y hoy en día nos pregunta: como iglesia de La Rayán Mi Señor. necesitamos esa fe. ¿Cómo la estamos fortaleciendo? ¿Cómo la estamos engrandeciendo? Así es, Señor. Vamos a orarle al Señor, vamos a pedirle que Él nos perdone, Amén. que Él nos guarde, que Él nos ayude, que esta fe que hay en nosotros sea fortalecida cada día más. Amén, Señor. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, que esta fe la necesitamos como iglesia. Yo doy gracias al Señor por lo que Él está haciendo en Carlos. Él está confiado en el Señor. El Señor ha escuchado nuestra oración, nuestras oraciones. Doy gracias también por Guillermito, por mi nieto sobrino. Fue dado de alta ayer. Y él, esa fe que hemos puesto nosotros en la oración, y la oración puede todo, lo puede todo. Señor, amén. Cuando uno lo hace con fe, necesitamos fe en la iglesia de La Rayán, en nuestros hermanos, en nuestra hermandad. Así es, Señor. Que el Señor nos lave, nos limpie nuestra mente, nuestro corazón, para que saque toda incredulidad Amén. y fortalezca nuestra fe. Amén, Señor. Inclinamos nuestro rostro y oramos al Señor por su palabra. Dios del cielo, Rey de la gloria, delante de su presencia seguimos, Sí, Señor del cielo, en esta tarde, noche, Señor. Bendito Rey, para darle gracias, Señor. Gracias por su palabra. Amén. Que esta palabra sea de bendición. Nos ha estremecido, nos ha movido, nos ha remecido, Señor, usted, Padre amado, Sí, Señor. por nuestra fe. ¿Cómo está nuestra fe con usted, Dios del cielo? Bendito Rey, sea perdonándonos, sea alabándonos, Señor del cielo, Amén. y sea sacando toda la incredulidad que hay en nosotros, Dios del cielo. Bendito Rey, Padre celestial, le alabamos, le bendecimos, le glorificamos en esta noche, Dios del cielo, porque nos ha hablado a nuestros corazones, mi Dios bendito, directamente a nuestro corazón. Y es como está nuestra fe. Amén. Le estamos creyendo a usted, estamos siéndole fiel a usted, Padre amado. Dios del cielo, ayúdanos por misericordia, Padre Amén. celestial. Gracias, Señor.
Que esta fe que tenemos nosotros, Señor, como iglesia, sea fortalecida, sea engrandecida cada día más, mi Dios del cielo. Amén. Y que nosotros pongamos toda nuestra fe y seamos, serle fiel a usted, Dios del cielo. Amén. Serle fiel y con un corazón limpio. Presentarnos ante usted, Señor del cielo, bendito Rey, sin mancha, sin arrugas, sin nada, Señor amado. Amén. El doblar nuestras rodillas, el orar, Señor. La oración puede mucho, mi Dios amado. Usted nos escucha, ve nuestra aflicción y nos responde, mi Dios bendito. Amén. Necesitamos de usted, Señor del cielo, Sí, Padre Señor, Celestial. amén, Dios. Necesitamos cada día más, Señor del cielo, Sí, Padre que usted amado. nos vaya guiando, nos vaya fortaleciendo. Rey del cielo, le alabamos, le bendecimos, le glorificamos, ensalzamos su nombre en esta tarde y en esta noche, Dios del cielo, mi Dios bendito. Por su amor, por su misericordia, le damos gracias. Amén, Señor. Gracias, Señor. Sea usted el que nos ayude, sea usted el que nos guíe, Amén. sea usted el que nos vaya amoldando, nos vaya fortaleciendo Sí, en esta fe, Señor del cielo, bendito Rey. Amén. No seamos como el pueblo de Israel incrédulo, Señor del cielo, mi Dios bendito, porque sabemos, si vamos con fe, vamos a ir de victoria en victoria, Señor del cielo, mi Dios amado. Amén. Es así, Señor, y así va a ser, Dios eterno. Amén. Que nuestra fe, Señor del cielo, vaya creciendo. Que nos vayamos nosotros, Señor del cielo, amordando a usted, mi Dios amado. Amén, Señor. Pero tenemos que hacerlo con fe. Amén. Con fe. Es la que necesitamos hoy en día como iglesia. Amén, Señor. Y esta fe sea usted fortaleciéndola, Dios del cielo. Sí, Señor. Sea engrandeciéndola, Señor del cielo, en cada alma, en cada corazón, en cada mente, Señor del cielo, para estar confiado en usted, para no ser incrédulo, Señor del cielo, Amén. sino en fe, Señor del cielo, mi Dios bendito, y el creer en usted, Padre amado. Amén. Que seamos capaces, Señor del cielo, Padre bendito, de doblar nuestras rodillas, que seamos capaces de perdonarnos, pero hacerlo de corazón, Dios amado. Unirnos como iglesia, necesitamos unirnos cada día más, Amén. Señor del cielo, en su palabra, bendito Dios. Sí, Señor. Padre celestial, ayúdenos. Solo sea su misericordia, Padre amado. Bendición, misericordia, Dios eterno, que le pedimos a usted en el dulce nombre de nuestro amado y Salvador Jesucristo. Amén, Amén. y amén. Amén. Después de haber orado, ¿cierto? Vamos a pedir al Señor su bendición. Amén. Vamos a orar al Señor. Amén, Así que le invito a cerrar sus ojos y a orar al Señor por este servicio y para que Dios nos bendiga y ayude Amén. a nuestros hermanos enfermos. Sí, Señor. Dios del cielo, Señor de la gloria, en el nombre de Jesús, Señor, nos presentamos ante ti. Amén, Padre, porque, Señor, no podemos ir a ninguna otra parte, Señor. Solo Así tú, es, Señor, Señor, amén. solo tú, Padre, Amén, eres el que Señor. sana a los enfermos, el que restaura vidas, Señor. Amén, Tú eres, Señor. Señor del cielo, el que hace milagros en nuestra vida. Padre, Amén, en esta hora, Señor. Señor, queremos ir delante de ti para pedir, Señor, dos cosas, Señor. Entre ellas, la bendición, Padre amado. Sí, Señor. Y en la amén. otra, Señor, pedir por nuestros hermanos que están enfermos. Amén. Señor, hay una larga lista, Señor, de hermanos, Señor, que necesitan, Señor, oración, Padre amado, que están pidiendo oración, que el día domingo lo veíamos, Señor, y te pedimos en esta hora, Señor, que tú, Señor, hagas milagros, Señor, del cielo. Amén, Padre, amén, aumenta sí, la Señor, fe de bendito nuestros Dios. oyentes, Señor, para ser sanados, Señor, para ser limpiados, Señor amado. Pedimos, Dios del cielo, que tú seas, Señor, en cada momento con ellos, Señor. Amén. Pedimos, Dios Amén, del cielo, sí, que seas, Señor. Señor, cubriéndole de enfermedades, libertándole y sanándole de los que están enfermos. Amén. Señor, cuida tu iglesia del coronavirus. Te Amén, pedimos, Padre, que tú Señor. limpias, Señor del cielo, corazones, Señor, restaures vidas, Señor amado. Amén, Señor. Señor del cielo, Señor, es grande tu misericordia y en esta hora te damos gracias, Señor, Amén. porque sabemos que lo Amén. has hecho, Señor. Padre, el Sí, que cree Señor. es sano en el nombre de Jesús. Amén. Padre, así te pedimos Amén. en esta hora tu bendición del cielo, primeramente para nuestros pastores, Señor, para tu pueblo Israel.
Amén. que pedimos por el terreno de nuestra iglesia. Amén, Y así, Señor. Padre Santo, pedimos una bendición por cada hermano que esté viendo este servicio. Sí, Señor, Señor, así amén. también, Padre, te pido una bendición, Señor, por cada uno, Señor, de los que de alguna manera, Señor, han perdido la fe. Tú bendigas sus vidas con fe, Señor. Amén. Amado Dios, aquí Amén. estamos, Señor, para recibir tu bendición. Y la creemos, Señor, y la recibimos en el Sí, nombre Señor, de nuestro amén, Salvador amén, Señor. Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Aleluya. Que el Señor Jesús les bendiga. Amén.